Hola, ¿qué tal, chavales? Bueno, vamos a seguir con la segunda parte del tutorial este de importación de archivos desde, desde CP Arquitectura a Cipeter. Para eso vimos el tutorial anterior que hemos hecho. Hemos recuperado, bueno, hemos modificado el archivo de CP Arquitecture para que sea más sencillo. Hemos quitado los elementos que no van a servir para el cálculo para el cálculo de en Cipeter. Lo hemos exportado al modelo analítico y de modelo analítico lo vamos a pasar a Cipeter. Ahora hay que decir que, claro, al exportar, claro, o sea, lo que hace el traspaso de información de Ciper Architecture al Analytical, lo que hace es, lo que hemos hecho nosotros es exportar el modelo IFC. El modelo IFC lo hemos exportado desde Ciper Architecture al Analytical, ¿vale? Entonces, una vez que hemos corregido el modelo en el Analytical, pues lo hemos exportado también a la nube para poder nosotros recuperarlo en Cipeter. Bueno, he abierto el programa de Cipeter y vamos a crear un archivo nuevo. Este archivo nuevo lo vamos a llamar igual que antes. Vamos a poner Cipeter, balcones, tutorial. Vale. Aquí no vamos a poner nada de descripción, le damos a aceptar, iniciamos la sesión, seleccionamos el proyecto, balcones, proyectos cortos, que es el archivo donde nosotros tenemos los otros dos, el de arquitectura y Analytical, vamos a aceptar. ¿Ves? Están aquí. Arquitectura Balcones, que es Arquitectura Balcones para Cipeter, que es el proyecto que tenemos nosotros en arquitectura, y el archivo que tenemos de analítica. Entonces, el que tenemos que coger nosotros es analítica. Nos hemos dicho que es Cipe Architecture, Analytical, Cipeter. Desde Cipeter tenemos que sacar el analítica. ¿Vale? Ese damos ahí. Ahora por defecto aparece esto también. O sea, yo tengo la analítica, pero por defecto me aparece que todavía puedo recuperar el de arquitectura o el de balcones. Nada. Aquí no hacemos nada. ¿Vale? Ninguno de estos. Dejamos este que es el principal, que es el del que tenemos, el que de nosotros vamos a exportar o a importar. Y luego aquí, bueno, pues pone importar aristas, actualizar. Vale, vale, esto lo dejamos, lo podemos dejar por defecto. Vale. Y lo que vamos a hacer es dar a aceptar. Recordad que aquí no hay que marcar nada. Ya hemos marcado que el archivo que a recuperar, pone aquí principal iniciador es este. Vale, vamos a aceptar. Y entonces aquí aparecen zonas, IFC zonas. Vale, muy bien. Ese es el que tenemos. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer también para poder nosotros, o sea, para que Cip Arquitectura pueda calcular, tenemos que definir o sea, qué tipo de proyecto nosotros tenemos para que pueda comparar con los datos de la parte del código técnico que le interesa. O sea, no es lo mismo una obra nueva que una ampliación, que una reforma, o que un edificio existente. Entonces, nosotros vamos a decir que es una obra nueva, es un residencial privado y no es una vivienda unifamiliar, es un bloque de viviendas completo. ¿Vale? Eso es. Tampoco es una vivienda individual en bloque, ¿vale? Bien, bueno, esta comprobación de existencia de condensaciones pues lo podemos dejar también por defecto, ¿vale? Y aquí en demanda de agua caliente sanitaria, pues podemos elegir entre demanda total del edificio o demanda por zona térmica. En este caso, vamos a definir la demanda del edificio por vivienda, ¿vale? Bien, la permeabilidad, esto no lo vamos a tocar, ¿vale? Le damos a aceptar, ya tenemos datos por defecto. Ahora, igual, pues esto, si queréis ampliar un poco más los datos, podéis ver los tutoriales anteriores de Cipeter donde hay un detalle de cómo se hace esto. Nos vamos a elegir Cuenca aquí, por ejemplo, y una ciudad, Huete. Ahí está, le damos a aceptar. Entonces se nos crea, o sea, lo que hace el programa recoge toda la información de esa zona en concreto. ¿Eh? Y en cuanto a la orientación, vamos a poner 0 grados. Podemos hacer una variante luego con 0, 90, para ver si el edificio funciona igual, independientemente de la orientación que tenga. Hombre, si está orientado norte, a lo mejor las ventanas, pues quizá en invierno pues va a funcionar peor. Podemos hacer un tanteo, ¿vale? Con cada una. Entonces, una vez que tenemos esto, le vamos a aceptar. Vale, se nos genera aquí, pues el programa. ¿Veis? Aquí, lo que podemos ver aquí, si os dais cuenta,
se nos ha generado el edificio en tres dimensiones. Esto es lo que tenemos nosotros, ¿vale? Bien, y aquí nos aparecen una serie de errores, ¿eh? Pone recintos, ¿eh? Por recintos, los recintos que hemos creado nosotros aquí es baño, dormitorio doble, cocina, ¿veis? Pasillo y distribución. Esto es realmente, eh, fijaos, aquí yo tengo, ¿ves? En los recintos, si yo pincho aquí el baño, eso se ven todos los baños, dormitorio, todos los dormitorios, cocina, pasillos y salón. Justamente son solamente los recintos que tengo en todo el proyecto. Entonces hay que definirlo de alguna manera. Lo que vamos a concretar es, parece, no recoge toda la información del proyecto, lo vamos a concretar y vamos a ver cuáles son, ¿eh? Vamos a ver qué nos pide. Nos dice que, yo digo que el baño, por ejemplo, de todos los recintos que he puesto, simplemente son las de la vivienda, pues el baño va a ser una zona habitable, ¿eh? Residencial privado y la ventilación va a ser esta. Ponemos por defecto. Podemos calcular, si queréis entrar en detalle, os invito a que veáis los otros tutoriales que tengo de Cipeter. Aceptamos, ¿veis? Se nos queda en blanco y lo que vamos a hacer es simplemente, fijaos, podemos ir uno por uno o asignar los valores que tiene el baño, que en este caso siempre que es habitable, pues al resto. Lo vamos a hacer antes. Se nos queda en blanco y hemos resuelto lo que es el error. Grabamos. Siguiente punto. Cerramientos. Y yo tengo ahí un cerramiento por fachada, que en un principio no me da error. No me da error. ¿Por qué no me da error? No me da error, ¿por qué? Porque yo tengo asociado en la biblioteca, fijaos, a ver, exportar de un fichero, importar. ¿Veis? Si os dais cuenta, yo tengo cerramiento de fachada, pero en la biblioteca, también lo podéis ver en tutoriales, tengo un archivo con el mismo nombre, ¿eh? Entonces, al tener el mismo nombre, en este caso, me recoge los datos por defecto de este y lo que hace es corregir el error. Fijaos, el error que yo tenía aquí, ¿eh? O sea, ¿qué error es? Si lo edito, lo que tengo es un detalle de a qué le llamo cerramiento por fachada. Esto lo puedo corregir editándolo o bien cuando creo otro proyecto, pues para saber que tengo este error o no tengo el error, pues lo que puedo hacer es poner, poner otro nombre, o poner cerramiento de fachada SATE o por cerramiento de fachada ladrillo visto. Y entonces lo que hago es importar desde la base de datos pues otro tipo de cerramiento, o corregir sobre este otro, ¿no? Vale. Entonces, como tengo resuelto el tipo de cerramiento de cómo se compone, pues por eso me sale error. Pero esto lo podría corregir yo también, ¿eh? Ahora mismo, por ejemplo, puedo decir, bueno, por de polietileno expandido, en vez de 6 voy a poner 3, ¿vale? Bien. Y estos datos se pueden corregir por defecto, ¿vale? Venga, vamos a darle a cancelar y vamos a pasar al siguiente, tabiquería. Pues igual me pasa, división interior, en su edito, pues esta división interior que tengo yo, es un tabique de placa de isolaminado, ¿vale? Tabiquería seca. Igual, pues, ¿qué ocurre aquí? Pues, como tenía en mi biblioteca otro con el mismo nombre, pues ya me incorpora los datos. Bueno, en contacto con el terreno, por el principio no hay ninguno, pues no tengo, no he dicho que tengo. Suelos en contacto con el terreno tampoco, forjado entre pisos. Entonces, ¿qué ocurre? Me aparecen estos tres tipos de solado. Pone forjado entre pisos. Yo tengo realmente lo que he hecho en el programa de arquitectura es poner por un lado los acabados de suelo. Estos acabados de suelo, fijaos, estos acabados de suelos son justamente esto que estamos viendo ahí, que me aparece como forjados. He puesto forjado tipo, veis en este, por ejemplo, como se ve aquí, he puesto los acabados de tipo de suelo. Entonces, eso, como le he puesto como forjado, si voy aquí a tipologías, forjados, veis, tengo tres tipos de suelo, baño, resto y cocina. Entonces, el de los baños, si lo voy a editar, yo he puesto un solo de baño que pone forjado entre pisos, ¿vale? Y después solo he puesto 0,10, ¿vale? Ese es uno. Pero por otro lado, en el resto puede ser, es un baño, o sea, es un acabado. He puesto, o sea, lo que no es la cocina ni es el baño, pues he puesto el resto del suelo. Para luego poner una textura de lo que yo quiera. O para cuando mida, pues decir, bueno, pues el resto del el piso
Puede ser de grés, de tarima, de, no sé, PVC, de lo que yo quiera. Y el de los baños puedo elegir en la fase la fase de quantities otro tipo de sonado, ¿vale? De la definición que quiera, ¿no? Y luego por otro lado tengo el forjado tipo. El forjado tipo pasa igual. Este forjado tipo, que he puesto una descripción de forjado Bovedillas, me puede servir ahí para quantities o para lo que yo quiera. Y aquí sí he puesto un espesor de 30 centímetros. Vale, pero ¿qué ocurre? En el programa de CPT, solamente me aparecen estos tres. ¿Vale? El foto forjado no me lo coge. Bueno, bien, mejor todavía, porque yo lo que hago aquí es darle unos acabados al forjado. ¿Vale? Bien, ¿por qué no me sale error? Pues lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo en mi biblioteca yo estos tres tipos de sonar. ¿Vale? Sin embargo, la losa que tengo yo aquí es de 10 centímetros. Fijaos. La losa que tengo yo aquí en total son 10 centímetros. ¿Qué me faltaría a mí aquí en este tipo? Pues lo que me faltaría a mí aquí sería precisamente el forjado. El forjado y el acabado. El acabado que tengo que poner. Bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Lo puedo hacer, por ejemplo, con uno. Voy a editar este, por ejemplo, editarlo y colocar aquí, ¿veis? Vamos a añadir una capa más y vamos a poner forjado, por ejemplo, forjador unidireccionales, creo que estaría debajo, cerámico y un espesor de 30 centímetros. Vale, vamos a dar a aceptar. Bien. ¿Qué más puedo poner? Pues una cámara de aire, por ejemplo, una cámara de aire de 10 centímetros, estaría bien. Y ¿qué más? Pues un falso techo, por ejemplo, de yeso laminado. Este aislante, una placa de yeso, aquí, producto de yeso de 1 centímetro. Vale, vamos a poner 1,5, ¿no? Vale, pues ese sería un acabado. ¿Veis? Podemos copiar, si queremos, por adelantar, seguramente podemos copiar esto. Vamos a ver los mismos tipos de acabados al de baños y cocina. Cogemos el de cocina ahora, editamos y cambiamos el tablero por otro. Vale, vamos a crear aquí, vamos a poner en vez de tal, pues el cerámico, que va a ser el acabado, es igual, azulejo, gres, arqueta de gres, 2 centímetros. Bien, le damos a aceptar, le damos hacia arriba y quitamos el del tablero. Ya lo tengo, pero como es un baño, por ejemplo, una cocina, en vez de 10 centímetros, pues vamos a editar y vamos a dar más. En vez de 10 centímetros, le vamos a dar aquí, le vamos a dar 20, que es lo que va a tener. Tiene falso techo más, vamos a dar 10 centímetros, por ejemplo, nada más. Vale, ahí lo tenemos. Y las mismas características se vamos a pasar al otro, al de la cocina. Ahí le tengo. Bien, vamos a grabar. Y tenemos resuelto ya, por ejemplo, los forjados del piso. La cubierta, bueno, pues cubierta, como no hemos definido cubierta, si hemos hecho la envolvente del edificio, en un principio, o sea, la zona térmica no va a ser esta, pues no saldrá nada, ¿no? Si hubiésemos generado los espacios de cubiertas, pues no sí nos saldría algo. Pero como no hemos generado nada, no hemos dicho nada y pues no nos sale nada. En cuanto a las puertas, igual, pues tengo tres puertas tipo, pues le he puesto, o sea, viene en la biblioteca, pues ahí la tenemos. Aquí esto lo he metido a cajón. La tarjeta térmica de la puerta le he hecho que 0,57. Bueno, pues lo mismo por defecto. Que lo del tabique. El tabique, tabiquería, editar. ¿Qué tiene aquí? 0,57, ¿ves? Tiene 0,57 de tarjeta térmica, pues he puesto lo mismo. Vale. Forjado de cubiertas, puertas, huecos acristalados. Pues aquí, igual que las ventanas, le pasará lo mismo. La primera, como yo tengo una biblioteca V1, pues la primera me ha salido como buena, pero el resto no, porque no tengo V1, V2, V3. Bueno, con una nos vale. Entonces lo que vamos a hacer es copiar las características de esta ventana, que he puesto en una tramitación, que la fracción acristalada tiene 1,50, está por debajo de lo que dice la norma, que es un 80. La fracción opaca, lo he puesto lo mismo, y no hay accesorios ni cosas de estas. Con una tramitancia total, veis aquí, de 0,05, porque he puesto un que lleva persiana, por ejemplo, y lo que es
es un color pastel, no es un color blanco. Vamos a dejarlo en 0,05. Si no cumple, le pasaríamos a blanco, que sería 0,03. Bien, ¿y qué más? Ya está. El factor solar 0,70, que está bien. Y la permeabilidad del aire, ¿eh? Pues le hemos dado una clase 4, que es la que debe ser. Vale. Le damos a aceptar y esta la vamos a copiar al resto, para que todas las ventanas tengan la misma tramitación, o sea, la misma tramitación térmica, que es lo que hace falta. Ahí está. Guardamos otra vez. Lucernarios no hay y puentes lineales nos pasaría lo mismo. Bueno, esto lo que habría que hacer ahora es lo siguiente. Bien, vamos a dejarlo para el final. En cuanto a las zonas, fijaos, ya tengo la zona 1, fijaos, tengo zona 1 y aquí lo que tengo que definir yo son los recintos. Aquí tengo yo un error, bueno, en un principio no me sale error, pero se queda en gris, ¿veis? Entonces esto, podemos ir aquí a edición múltiple para corregir todos a la vez. Fijaos, yo voy a la zona 1 y digo que la zona 1, la clasificación de la zona va a ser habitable, las condiciones estas cumplen con el código técnico, en fin, si queréis un poco más, podéis ver los tutoriales que tengo, ¿no? Y en cuanto a agua caliente sanitaria, pues si queréis vamos a ir aquí al copy que tengo y decimos que, vaya, al copilot este, ¿no? Y le vamos a preguntar cuál es el porcentaje. No, vamos a ver cuál es la demanda. Vamos a preguntar por no ir o sea, podemos ir, lo suyo es ir al código técnico, ¿eh? Y ver allí cuál es el dato. Pero bueno, a veces nos podemos servir de la inteligencia artificial, que muchas veces pues está muy bien para esto, ¿no? De cuál es la demanda de agua caliente según el código técnico de fijación. Vamos a ver qué nos dice. El valor de referencia suele ser en 22 litros por persona y vivienda. No, vamos a ver. Demanda de agua caliente sanitaria se calcula en función del consumo diario. Me dice, el valor de referencia suele ser 22 litros día, 22 litros día por persona en viviendas. Bueno, como ves, le hemos preguntado a Copilot que nos diga cuál es la inteligencia artificial, cuál es el consumo de agua caliente sanitaria por persona en viviendas. Bien, nos dice 22 litros. Me suena mal, ¿eh? Entonces, ¿qué he hecho yo? Me he ido al código técnico, como veis aquí, eh, y me dice que o sea, el código técnico es del 2020, la última versión. Te dice lo siguiente, de valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial. Bien. Pero me dice que la demanda de agua caliente sanitaria en edificios de uso residencial privado, se obtendrá considerando una necesidad de 28 litros. No de 22, como me dice aquí. Bueno, entonces, cuidado cuando le preguntemos a algún esto de inteligencia artificial, cuidado cuando le preguntemos a la inteligencia artificial que nos diga algo, lo que hay que saberse es la norma, o lo suyo es recurrir más bien a la norma que a la inteligencia artificial, porque nos podemos llevar un chasco. Bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Yo tengo dos habitaciones dobles, que la ocupación máxima podía ser dos personas, o sea, cuatro personas, dos en cada una. Entonces dice, número de dormitorios, tengo dos, ¿eh? Pero luego el número de personas podía ser tres. Yo voy a poner cuatro, ¿vale? Aunque con tres sería suficiente, ¿eh? Vale, valores de mi ocupación de cálculo en uso residencial privado. Entonces, con dos dormitorios yo tendría tres personas, ¿vale? Bien, pero voy a poner cuatro, ¿eh? Imaginaos que yo tengo un matrimonio con dos hijos, o sea, cuatro. Vale, ahí lo voy a calcular yo, ¿vale? Entonces voy a poner cuatro personas. 4 por 28, 4 por 28, yo tendría 112 litros, litros día, ¿vale? Entonces, me daría aquí, y vamos a poner aquí 112 litros día, ¿vale? Eso sería, ¿no? Temperatura 60 grados. Y dice contribución de energía térmica renovable producida en situ. Si tengo paneles solares. Que va a ser constante, imagino que sea constante.
no por meses, y el porcentaje de la demanda de agua caliente es un 60%. Pues sí, efectivamente, ¿eh? Lo que va, lo vamos a aprovechar es un 60%, ¿vale? Bien, pues entonces por defecto vamos a poner aceptar y todo esto, o sea, todos estos datos que hemos generado aquí, los vamos a copiar a todas las viviendas, que son iguales, ¿vale? Entonces, fijaos, ya tengo, se me ha puesto de otro color, ¿vale? Se me ha puesto otro color, pues quiere decir que hemos resuelto en un principio casi todo lo que tenemos aquí, ¿vale? Parece ser que sí. Bien, bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez que tengamos esto, ya no tenemos errores, nos falta el único error a resolver, es este, puentes térmicos lineales. Para resolver este puente térmico lineales, vamos a ir a la parte esta de aquí de aristas. Y vamos a generar, bueno, bien, parece ser que nos falta todavía algún error, ¿eh? Entonces, el error este que viene aquí, no se han introducido todas las unidades de uso del edificio. Vamos a ver cómo se soluciona. Entonces, le preguntamos a Copilot con mucho cuidado y nos dice que es, según Cipeter, cuáles son las unidades de uso. Entonces nos dice aquí, definición y función de las unidades de uso. La evolución de las antiguas, son la evolución de las antiguas unidades de ocupación de CIPECAD. MEP. El término se adapta a la terminología tal. De agrupación. Cada unidad de uso agrupa recintos con la misma función. Vale, ejemplo, todos los espacios que forman parte de una vivienda. ¿Eh? O ocupación, dice. Se permite asignar el número de personas que habitan o utilizan esta unidad. Vale, o gestión de problemas. Bien, entonces lo que voy a hacer yo aquí, fijaos, en viviendas, por ejemplo, comunidad de uso es la vivienda en sí. Vale. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente. Fijaos, me voy aquí a edición múltiple, voy a recintos, y aquí en unidad de uso es donde tengo yo que definir la unidad de uso. ¿Veis? Como tengo por colores, pues voy a decir unidad de uso. Por ejemplo, recinto perteneciente a zonas comunes. No. Voy a poner una y voy a decir, por ejemplo, primera. Va a ser la primera planta. Vale, primera planta es mi unidad de uso. Vale, o unidad de uso si quiero poner dentro de la primera, por la letra 1A, o el 1B o el 1C. Aquí como solamente hay una vivienda por planta, pues vamos a poner, si queréis, pues 1, o 1A vamos a poner, ¿no? Bueno, 1, o letra A, bueno, o primera, ¿eh? Vamos a poner un 1, vamos a poner un 1 para que sea la primera, ¿no? Aceptar, ¿eh? Vale, 1, 1, parece que vamos a editar otra vez y vamos a poner primera, aunque coincida con esta, ¿no? Vamos a poner otra que ponga segunda, tercera y ático. No, cuarta y ático. Cuarta y ático. Vale. Bueno, esto va a ser nuestras unidades de uso. Mira, la primera tenemos. Entonces, lo que hay que hacer es cada una en estas, lo que hay que hacer es poner ático, ¿vale? Unidad de uso y vamos a poner, no, perdón, vamos a poner primera. Todas estas van a ser primera. Esta va a ser también primera. Aceptar, vale. Esta de aquí, de marcar selección. La segunda, esta vamos a poner que es la planta segunda. Segunda, aceptar, marcar, y así sucesivamente, vamos. Ya tenemos definidas todas las unidades de uso. Le vamos a aceptar, compramos el modelo y no nos ha desaparecido el error. Dice, se han introducido más unidades de uso que las indicadas previamente en los parámetros generales de unidades de uso. Bien, ¿por qué? En parámetros generales yo tengo número de unidades de uso de 2, sin embargo estos son 5. ¿Vale? Fijaos dónde está el fallo. Efectivamente, le damos a aceptar, compramos el modelo y ahora todas las unidades de uso, pues, o sea, se nos ha resuelto el error. Ahora bien, ¿qué errores nos quedan aquí? Los puentes térmicos. Grabamos y vamos aquí a aristas. Aquí lo que vamos a hacer es configurar nuestros puentes térmicos. Igual, podéis ver con detalle
En los tutoriales de Cipeter que tengo anteriores, ¿cómo funciona esto? Realmente no ha cambiado nada en cuanto al programa ni en cuanto a la norma, porque aquello los hice también con la última versión del código técnico. Vamos a configurar. Igual, si queréis profundizar, bien. Lo importante aquí es este dato, fijaos. Dice, el aislamiento del cerramiento llega hasta el marco del hueco. Es importante, vamos a decir que sí, pues si no habría un puente térmico ahí. El frente de forjado con aislamiento, bueno, como he puesto SATE, efectivamente sí lleva. ¿Considera los puentes térmicos de pilares integrados en fachada? No, no voy a considerar los puentes térmicos. Si considerase los puentes térmicos, pues a lo mejor no nos daba. Vamos a suponer en principio que voy a considerar el puente térmico. Voy a suponer que bueno, pero como es un SATE, vamos a decir que no. ¿eh? No va a estar definido. O sea, quiere decir que el pilar no llega a fachada, o sea que da directamente con el exterior. Sin embargo, yo como tengo el SATE, tengo un aislamiento por fuera del pilar. En un principio no voy a contar con el puente térmico, ¿vale? ¿Ves? Considerar puentes térmicos en pilares integrados en el muro cortina no es el caso, y eso tampoco. Continuidad del aislamiento, dice, con continuidad del aislamiento de fachada. Efectivamente, con continuidad del aislamiento de fachada, así lo tengo. Sección de pilares en centímetros, 30 por 30, que puede ser. ¿Vale? Entonces, con estos datos, esto es importante para saber que no va a haber puente térmico, ¿vale? Bueno, hay puente térmico en pilares, pero hay una continuidad de aislamiento en fachada y una sección de los pilares de 30 por 30 aproximadamente. Si yo no los considerase, pues entonces quisiera decir que no va a haber puente térmico a través de los pilares, ¿vale? Bien, muro de sótano en contacto y lo vamos a dar por defecto, ¿vale? Aquí en este caso ya lo tenemos, le vamos a aceptar y en un principio están resueltos aquí todos los encuentros, ¿veis? Estos van a ser los encuentros que están resueltos. Vale, vamos a aceptar. Ya tendríamos todo hecho, en principio. No va a haber errores. Y ya lo que había que hacer simplemente es calcular. ¿Veis? Los planos de planta, si queremos verlos, pues están todos aquí, ¿veis? ¿Eh? Todos los planos están ahí. Pero ya podemos calcular. Vamos a calcular cuál es si cumple o no cumple. ¿eh? Le damos aquí a calcular. Control energético y vamos a calcular solamente el H1. Comprobación de la demanda energética y H1. ¿Vale? Simplificación de particiones, pues igual. Esto es igual. A aceptar. Y el periodo de simulación, en un principio, es todo el año. Bien, ya lo tenemos. Vamos a ver si cumple o no cumple. Con los parámetros que le hemos dado. Efectivamente, cumple todo menos que este de aquí. ¿Veis? El valor dice valor calculado de demanda energética de refrigeración y refrigeración. Bueno, pues esto, ¿qué ocurre? Vamos a considerar o vamos a poner el dato de los puentes térmicos. Posiblemente el dato esté ahí. Fijaos, en huecos, tengo una cantidad de huecos muy grande. O sea, lo que manda aquí es el hueco, ¿vale? Puentes térmicos un poquito y fachadas están. Entonces, posiblemente, entonces, lo que haya que tocar aquí sean los huecos. Los huecos tienen más importancia que el resto. Por eso, este dato no lo. Bueno, pues habría que, a lo mejor, mejorar en este caso, como los huecos son importantes, pues mejorar el aislamiento, la tramitación térmica de los huecos, ¿vale? Ese sería el dato que habría que tocar. En principio, si cumple todo, fachadas, estas son las ventanas, ¿vale? Aquí tenemos una, a puerta una, vale. Ventanas en todos los sitios es igual, en cada planta, ¿no? Planta primera, planta segunda. Esto es lo que habría que tocar. Reducir, si acaso, la tramitación térmica en las ventanas. Podemos tocar y volver a calcular otra vez. Si yo voy aquí a las ventanas, huecos aquí instalados, editamos y en vez de 1,50 le damos 1,30, editar y copiamos en todas las demás.
grabamos, calculamos, con las mismas comprobaciones, ¿eh? Bueno, como veis, pues este sería el resultado que nos da. Hay una parte que no cumple, que es esta, ¿eh? Pues sería cuestión de que tocando, pues pudiéramos corregir esta parte. Aquí vemos que la parte de huecos es muy importante, por ejemplo, ¿eh? Y bueno, pues no cumple en esta parte, pues lo que habría que tocar sería la parte de huecos o estudiar o analizar la parte de hueco de las ventanas para cumplir todo esto. Vale, además lo que no cumple no por calefacción, sino por refrigeración. Bueno, pues habría que mejorar la refrigeración, ¿eh? La refrigeración se puede mejorar, pues, no sé, so- creando sombras, ¿eh? Que no hemos dado las sombras. O sea, no hemos generado sombras de este tipo, ¿no? Para que, para que se pueda corregir este defecto. Lo que podéis hacer es eh, ver, o sea, lo que tenéis que hacer es ver los tutoriales que tengo de anteriores y modificar este archivo para corregir este defecto, ¿vale? Bueno, lo que podéis ver son los tutoriales anteriores que tengo y analizar para resolver este defecto. En esos tutoriales sí digo cómo se puede resolver esta parte de incumplimiento. Vale, pues nada más. Lo dicho, seguir, dar a like si os ha gustado, dejar comentarios y bueno, pues eh, seguir, seguir viendo todos estos tutoriales que tengo, además del programa de Cipeter, pues de otros programas como son Ciberarquitecture. En este caso, aprender a dibujar bien en Ciberarquitecture nos sirve mucho para poder llegar a una buena resolución de errores de otros programas como puede ser este. Venga, pues nada más, lo dicho, suscribiros al canal, dejar comentarios y hasta luego entonces.